Muy buenas tardes, nos encontramos en esta casa que siempre nos acoge, que es la casa de Raúl Porras Barnechea. Agradecemos al doctor Harry Belevan Mabray y al personal de esta institución por permitirnos grabar este espacio denominado Asedios a la obra de la poeta peruana Elvira Ordóñez. Esta tarde me encuentro con la doctora Ana María García, quien es poeta, educadora y filósofa de carrera, así que con ella conversaremos hoy, nos hará un acercamiento muy especial a partir de ciertos temas que ella ya ha preparado de la obra de Elvira Ordóñez. Bienvenida, Anita, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad, Eliana, que siempre es una oportunidad increíble el profundizar sobre la poesía. Sobre la poesía de Elvira, exactamente. Muy bien, Anita, es todo tuya la cámara y todos te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con mucho cariño yo he trabajado algunos temas de la poesía de Elvira. Y aquí he escrito un texto que voy a ir comentando con ustedes. Empiezo preguntándome qué podemos decir de la poesía de Elvira Ordóñez, una de las poetas más grandes del siglo XX en el Perú, que no se haya dicho, o sea, se ha dicho mucho sobre ella. Podríamos preguntarnos a estas alturas, y la pregunta sería válida, ¿no? Como pregunta retórica. Sin embargo, cuando un poeta es grande, como lo dice Marita Troyano también al inicio de la presentación que ella hace sobre Elvira, un poeta grande siempre inspira. Y la poesía de Elvira, además de ser una poesía que ha encantado, en el sentido literal del verbo, cuyo sustantivo es encantamiento, ¿no? O sea, en ese sentido lo digo, que ha encantado. ¿A cuántos se han acercado a ella? Es una poesía que ha hecho escribir a muchos, o sea, que ha motivado la escritura. Y esto es un valor que es muy importante reconocer en este tiempo, ¿no? Es un mérito quizá poco trabajado desde el ángulo especulativo, ¿no? Que podría ser también un tema de estudio, ¿no? Las poesías inspiradoras. Pero cada vez es más reconocido y apreciado en el mundo de la creación, un mundo que no es otro sino el mundo del espíritu. Y es importante resaltar el aspecto inspirador de la palabra para provocar más palabras, porque es el camino por el que llegamos al universal poético o a la unicidad de la poesía, que está por encima de todos los quehaceres poéticos, de todas las tendencias, de todos los versos, de los poemas y por supuesto también de los poetas. Los verdaderos poetas no son los que mejor escriben, sino los que comprenden que la poesía es una instancia viva que no necesita del poeta para vivir. La poesía está y estará porque fue, es y será. Es una conjunción de lo que entendemos por tiempo y también de lo que no entendemos. Es una dimensión a la que se accede por momentos. Por momentos, el poeta ingresa, recibe y escribe. La atribución está en la poesía misma. Una vez, conversando con Elvira, entendí que era así para ella. Ella me confesó que en sus momentos poéticos las palabras le iban saliendo veloces, imprudentes, desaforadas, enlazadas una a otra, de manera imperativa, avasallante, categórica. La revelación de su proceso creador me llevó a una lectura más aguda y esta me permitió una comprensión más cercana de cada uno de los versos que componen sus poemas. Me fijé que los títulos de sus diferentes libros iban también en este sentido. Los títulos: Cuando las sombras hablan, La palabra y su fuego, y El caos murmuró. En fin, en toda la poesía de Elvira está presente esta conciencia de su relación con la palabra a la manera de María Zambrano, la poeta y filósofa española de la que te hablabas, ¿no? Quien también aborda desde el ensayo esta misma relación. Ella, María Zambrano, nos explica que el poeta vive con el anhelo ancestral de llegar a aquella dimensión en la que la palabra tenía entonces más de un sentido,
Y el yo no era un ser diferenciado, sino que conformaba una unidad primordial. Es esta unidad la que atrae al poeta, quien va en busca de esa palabra perdida y de esa totalidad, para lo cual es preciso dejar de lado la individualidad. Y en este punto quisiera referirme de manera particular y precisa a la persona de Elvira, porque creo que es importante en relación con la idea que estoy presentando, en el sentido de cómo el desarrollo del proceso creador y la conciencia que de este proceso pueda tener el poeta, ya no solo como de un sí mismo creador, sino como parte esencial, pero siempre parte, de un único proceso en el que la individualidad se disuelve casi y queda relativizada dentro de este único proceso. La conciencia, digo, que pueda tener el poeta de este proceso, lo salva de cualquier resonancia individual, de cualquier eco de egolatría. Y aquí enlazo con lo que en una oportunidad escribí de la persona de Elvira, que tan vinculada a su obra. Y el texto decía así: difícil tarea me ha tocado, tan difícil como grata, hablar de Elvira Ordóñez, señora que reúne todas las cualidades, excepcional persona, amiga especial, querida y admirada, artista extraordinaria, brillante poeta, creadora por excelencia, ha destacado en otras delicadas facetas del arte como la pintura y el baile. Basta verla para recibir la revelación del brillo de su alma y la profundidad de su espíritu. Un espíritu noble, alto, exquisito. Desde él nos ha llegado su obra creadora, su plasticidad, su estética, su amistad y su generosidad al estar siempre con nosotros. Recalco su generosidad porque, a diferencia de muchos otros creadores, Elvira es particularmente humilde y retraída cuando de ella se trata. Y sé que en este momento, mientras está recibiendo el cariño de sus amigas y de todo su público que la lee, se siente también afectada en su sencillez. Esto es importante porque muchas veces nosotros decimos, ¿no?, y reconocemos, Elvira es humilde, pero esa humildad, ¿no?, tiene todo un trasfondo ético, pero también un trasfondo filosófico de cómo ella entiende la vida, ¿no?, un trasfondo antropológico. Y eso se ve y se aprecia en cada uno de sus versos, en cada una de sus poemas, ¿no? Hablaba de la sencillez de Elvira y de su humildad sincera, porque es una humildad sincera, no es una pose, es una humildad sincera, que son la sencillez y la humildad del sabio. Para apreciarlas directamente, creo que es el momento de compartir algunas anécdotas que ella me contó. Cuando yo le dije que me relatara algo más de ella no me habla de sus éxitos, ni de sus viajes, ni de sus premios, ni de sus poemas, ni de sus reconocimientos, ni de sus entrevistas. No, me habla de su vida cotidiana, el espacio libre en donde ella se mueve, con la gracilidad de su baile. Y voy a reproducir sus palabras por dos razones. En primer lugar, porque son encantadoras, y en segundo lugar, porque nos revelan una faceta poco conocida, pero muy presente en un alma tan delicada y tan inocente en el sentido de libre, exculpado. Elvira me dice, cito ahí palabras de Elvira, me dice: ¿qué te puedo contar de mi vida? Tal vez algo lejos de la aburrida literatura. Figúrate que una vez, dijo Ferrando, al tío Johnny se le ha perdido una raya del saco. A los pocos días vi con mi hijo, o sea, con su hijo, ya está crecidita, ¿no?, con mi hijo uno de sus programas y me puse a buscar cuál era la raya que se le había perdido. O sea, imagínate ese nivel de inocencia, ¿no?, en ella y de libertad, ¿no? Ya más entradita en años, un día antes de salir a la calle, me miré en el espejo y vi que estaba un poco despeinada porque se me había acabado la laca del cabello. Entonces fui a la cocina para pasarme un poco de jugo de limón, pues eso sirve como fijador. Al salir, me miré en el espejo de la consola y vi que seguía igual de despeinada. ¿Qué había pasado?
Lo que había pasado es que me había preparado una limonada y me la había tomado. O sea, ella corta el limón y ya en ese momento está en otro mundo. Ya está, ¿para qué cortó el limón? No era para el pelo, se tomó la limonada, ¿no? También me ha pasado confundir el tubo de sulfanil con la pasta de dientes, ¿no? Entonces, eso también es muy gracioso. Otra vez dice, ya en la calle, después de caminar un largo trecho, siento que cojeo. Me miro los pies y resulta que me había puesto zapatos de diferente altura. Pero la distracción que hubiera resultado realmente trágica, este es ya lo máximo, pasó una vez en el aeropuerto de Buenos Aires. Dice, el vuelo que tomé para venir a Lima regresó al aeropuerto a causa de una avería. Como había dejado mi bolso en el avión, me dijo la hostess que fuera a recogerlo. Me subí a un avión que partía para otro destino. Ahí terminan las palabras de Elvira. Si partimos de las coordenadas comunes, podríamos preguntar, ¿cómo así será posible hablar de inocencia al lado de inteligencia y profundidad? Y la respuesta es que no es al lado, sino que es una trinidad que conforman las almas privilegiadas y cultivadas. Hay muchas formas de conocer a las personas. Los psicólogos conductistas nos dicen que la conducta es la manifestación más certera del interior de la persona. Los psicoanalistas nos hablan de las emociones repetidas o no resueltas, que nos llevan a hacer de una u otra manera. Pero quizá la aproximación oriental de conocer a la persona por su silencio, en este caso, sea la más pertinente. Máxime si va unida a la partitura bíblica de por sus frutos los conoceréis. Los frutos de Elvira no están representados solo por sus creaciones, que son innumerables, sino que a través de su persona misma, su paso y su presencia, va creando atmósferas de sosiego, no estéril, sino predicante, de audición circunspecta, de retorno señorial, de afán interior, de lucidez oportuna, de savia secreta, que furtivamente se instalan en las arterias omnipotentes que todos tenemos para desvelar su caudal posible y admitir su ministerio. Con ella nos abrimos a nuestra propia creatividad, a nuestra propia armonía. Elvira ha trabajado y trabaja con la palabra, con el cuerpo, con los colores, con los olores. Toda ella es una plasticidad absoluta. Capaz de sumergirse en las mayores profundidades de lo universal y trascender cualquier límite hacia la mística de la unidad, para volver y transformar en los códigos de la materia, en los insumos asequibles, las imágenes, que nos llegarán para tocarnos y permitirnos a través de ellas remontarnos también y vencer las aguas mansas y las palabras dóciles. Porque Elvira, en su dulce apariencia, es la mujer revolucionaria y transgresora que se despoja con bravura de lo dado y va más allá de lo circundante. Es la esencialidad hecha mujer. Cuando una persona es capaz de devolvernos a nosotros en nuestro vértice esencial, se hace divina. Por eso yo digo que el mejor adjetivo para hablar de Elvira es que es una persona divina. Y ahora voy a hablar algo de su poesía. Bueno, cada uno, cuando se trata de leer poesía, cada uno hace su propia lectura, ¿no? Y como decía antes, los temas en la poesía de Elvira son múltiples. Entonces mi lectura ha tomado algunos de esos temas. El primero de ellos es cómo la poesía de Elvira tiene un vínculo estrecho con la filosofía. La poesía de Elvira tiene un vínculo estrecho con la filosofía, y quizá más que eso. Me atrevo a decir que la poesía de Elvira es una poesía filosófica. Filosófica en sus dos vertientes, pues como sabemos la filosofía tiene su origen en primer lugar en la admiración del espíritu ante la magnitud de lo existente. Esa admiración a la que llamamos de manera mejor asombro, ya que la palabra admiración, por la connotación que ahora tiene, no llega a representar todo el aspecto tremendo y tenebroso al que sí puede llevarnos la palabra asombro. La primera pregunta del filósofo no es qué es el ser, sino cómo puede ser el ser.
O sea, me explico un poquito. Al comienzo de la historia de la filosofía, y eso lo vemos mucho mejor con los griegos, lo primero que produce es el asombro ante todo aquello que nos sobrepasa, ¿no? El ser humano está allí ante un universo que lo atemoriza y ante el cual siente una atracción, un temor, una admiración, ¿no? Ese es el asombro, porque eso se subraya el aspecto tremendo y tenebroso y a la vez maravilloso. Entonces el filósofo no empieza racionalmente a preguntarse qué es el ser, ¿no? Sino siente la experiencia, y la pregunta que sale de dentro es el por qué el ser es, ¿no? ¿Cómo puede ser el ser? Entonces no es la respuesta, es la pregunta, es la actitud que casi no espera respuesta, que se conforma con la pregunta porque en ella se le va la vida. Todo lo que puede hacer es expresar asombro, y la poesía de Elvira está toda teñida de esta actitud de asombro ante la existencia. La pregunta por el ser, que se considera el inicio de la filosofía, es una pregunta más bien ya elaborada, o sea, ya es un segundo momento cuando el filósofo se pregunta por el ser, ¿no? Ya con categorías racionales. Hablamos de un segundo momento. Para que este sea posible, el filósofo tiene que haberse recuperado ya del impacto del asombro, haber dejado el temblor del éxtasis, la identidad circunstancial extrema que le hizo abstraerse de cualquier grandeza o de cualquier pequeñez y colorearse, mimetizarse, formarse, deformarse en una fusión mítica con aquello que paradójicamente no es, y es el ser. Solo posible de nombramiento, con la misma palabra negada, solo posible de reconocimiento a través de su distinción ortográfica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, el epígrafe, que es el libro que empieza, ¿no? Cuando las obras hablan, nos dice: a veces se extravía la voz de nuestra sangre y somos como pétalos sin flor, como jirones de nubes sin espacio, como una noche fuera del tiempo y de la sombra. La parte de nivel estético, ¿no? Icónico que nos llena, ¿no? Hay todo un contenido filosófico, ¿no? La voz de nuestra sangre, ya nos está hablando de una constitución, y una constitución de liquidez, de fluidez, ¿no? Esta constitución de naturaleza también tiene una sensación de extravío, una carencia, ¿no? A partir de este extravío. Y esta es la idea de extravío, sabemos que está presente en muchas de las interpretaciones filosóficas y teológicas, ¿no? La pérdida del destino, la pérdida del paraíso, la necesidad de un regreso, ¿no? Pétalo sin flor es una idea del ser humano desasido, ¿no? O sea, un pétalo sin un lugar de referencia, sin una flor. El hombre, según decía Erich Fromm, que el hombre se siente totalmente desvalido porque emerge de un mundo animal donde estaba totalmente integrado, ¿no? A un mundo que no reconoce como suyo, ¿no? Entonces es esa sensación de ser diferente y estar solo, ¿no? Y dónde ubicarse, es un poco, nos lo dice es perfectamente en este epígrafe, ¿no? Es el enfrentamiento con la nada, ¿no? O con el ser, porque también a la hora que uno empieza a filosofar, la nada y el ser terminan siendo lo mismo. Este epígrafe es el que va a dar el marco en el que se desarrolla su poesía. Si bien hay temas que pueden precisarse, esta precisión siempre será limitada, puesto que al ser temas universales, unos a otros se van implicando. Es decir, cuando yo trabajo los temas se van a ir implicando uno a otro, ¿no? Porque todos son temas que envuelven al ser humano, ¿no? En el primer poemario, cuando hablando de las sombras, dice que ya hemos hablado de este primer poemario refiriéndonos al título, es un poemario en el que cada uno de sus versos nos lleva a experimentar la existencia, la vida, la muerte, Dios, el azar, la soledad, el dolor de vivir, el amor. Los seres, miren cómo enfoca aquí la vida y a los seres humanos. Los seres huyen de la muerte y de la vida, huyen hacia el destino ajeno. Otra vez esa es la idea
de lo ajeno, ¿no? Hacia el corazón ajeno, sin comprender que van de la tierra a la tierra, del tiempo al tiempo y del hambre al hambre, ¿no? O sea, la dimensión humana, más propiamente animal del hambre, la dimensión humana, más propiamente humana de la concepción del tiempo que no tiene el animal. Porque nunca acaba de ser el día, día y la noche, noche. Porque todas las bocas tienen el mismo sello, de llanto y de pregunta. Porque en todas las almas hay un niño que no crece y un anciano que no muere. Los seres huyen, aun cuando encuentran el camino hacia su propio corazón. Quiero llorar el alma que he perdido, el corazón regado inútilmente, la palabra gastada. Quiero llorar por todo lo vivido, como una llaga enorme me está hiriendo lo que la vida dejó escrito. Quiero llorar sin tregua hasta encontrarle fin a este dolor que no tiene principio, a este mal de vivir y este amar el dolor por atavismo, ¿no? Así que la palabra atavismo ya nos está haciendo una referencia al ser humano universal. Bien, y así vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en este otro poema, ¿no?, de la palabra y su fuego, ¿no? La realidad del ser es su unidad de isla, su contorno sin mezcla. Solo está el hombre con su sombra muda, golpeando con sus puños la noche indomable, masticando sus dientes con pobreza, transfigurando en astros su sangre alucinada, más allá del instinto, conservando el legítimo horror de su materia. O sea, realmente aquí hay una serie de elementos de antropología filosófica que nos remiten a un origen humano y una serie de sensaciones ancestrales. En este poema también, que es maravilloso, que es el destino universal, ya como un intento de respuesta, ¿no?, hacia la pregunta de qué es el ser, qué es el hombre, qué es el universo. Destino universal, ¿cómo te alzas? ¿Cómo creces? ¿Cómo despunta tu alba acribillada? El cosmos en actitud de gloria se redime en tus ímpetus azules. Humanidad divina, divinidad humana. Juntas marchan, mientras al otro lado de la angustia, la apoteosis de la historia teje los pros y contras con que avanza. Como decía antes, por ejemplo, aquí estamos hablando de una temática de filosofía y sin embargo nos aparece también la dualidad de la divinidad y la humanidad, ¿no? Cómo la humanidad se puede volver divina y cómo la divinidad es humana también. El segundo tema relacionado con el primero es esta dualidad, ¿no? Y lo vemos también en la palabra y su fuego. Es separado algunos textos donde me parece que esta dualidad se ve con mucha más claridad, ¿no? Por ejemplo, en este poema número 7, ¿en qué matriz de espinas a diario nos gestamos? ¿En qué pantanos de terciopelo nos hundimos? A veces el alma se coagula y no circula por ella ni la angustia. El sol se nos detiene en la garganta como un ahogo incandescente y vamos caminando por el cementerio de las estrellas vírgenes como cirios errantes, como cruces que se fugaron de sus tumbas. Y esta otra, ¿a qué sueño aferrarse como al pilar del mundo? ¿A qué manos asirse y que no se diluyan? ¿En qué corazón sembrarse que no se robe el fruto? ¿Hasta cuándo, hasta dónde vamos en equilibrio por la vida? ¿De qué vientre asomar hacia una raza nueva? ¿En qué pecho nutrirse que no amamante angustias? ¿A qué cielo acudir y que Dios se concrete? ¿Cómo hablar de la muerte sin referirse al hombre? Otra idea de la constitución humana es la dualidad, ¿no? La dualidad que es vivida, sentida y encontrada en muchas de las dimensiones humanas, como confrontaciones, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la dimensión existencial, la existencia, la esencia, gnoseológica, la verdad, la no verdad, en la ética, lo bueno, lo malo, en la estética, ¿no? Lo feo, lo bonito, ¿no? O sea, esta eterna dualidad que a veces
es ocasión de confrontaciones y que otras veces cuando ya el ser humano alcanza otras dimensiones, estas confrontaciones se superan y se llega hacia una unidad, ¿no? Mire, por ejemplo, el número 13, este poema 13, necesito asolar para alcanzar mi plena humanidad. No puede vivir mi tacto solo de ternuras, no solo de ternuras. La otra mitad del día está en la noche. La otra mitad del tiempo no transcurre. Tengo que odiar mi amor y amar mi odio. O sea, qué bonito relato de lo que es esta dualidad, ¿no? Ser tan buena como Dios y tan mala como el diablo, ¿no? Pero maldito sea todo mitad en que nos atan, ¿no? O sea, como la libertad es justamente la superación de estas dimensiones que nos atan, ¿no? Otro tema que es el tema de la ternura, ¿no? He querido ver este tema en la poesía de Elvira porque lo veo en ella todos los días. Entonces es el tema de ella, ¿no? Entonces, cómo ella, este tema de la ternura, cómo lo explicita en su poema, ¿no? Y elegí el poema que ella le hace a su madre, ¿no? Porque es su poema máximo. Eres el puerto único, donde llego confiada, debí quedarme entre tu pecho, madre, y ser o tu tristeza o tu alegría, pero dentro de tu alma. Toda madre es un Dios porque nos crea. Hubiera preferido marchar en tu cariño o ser tu sueño y que secretamente me llevaras. Así nunca sabríamos de ausencias. Soy muy triste, tú sabes. Tal vez quise robarte toda pena. Tal vez mi vida se germinó en tus lágrimas. Creo que aquí ya no cabe más que presentar el poema. El tema de la soledad, que también lo veo presente en la mayoría de sus poemas, ¿no? Que aparentemente podría ser una contradicción con lo que hablábamos antes de la necesidad del poeta de darse cuenta, de tomar conciencia que es una voz única y que la poesía está por encima, ¿no?, del poeta. Pero por otro lado, creo que no es una contradicción, porque esta misma conciencia del poeta solo es dable en la medida en que el poeta se sienta solitario, no en una soledad como una diferenciación en exclusiva, sino al contrario, una soledad humilde, ¿no? O sea, el reconocimiento de su intimidad más profunda, que a la vez va a ser esa intimidad más profunda la que le permita una unión universal, ¿no? Y el poema de Elvira es En esta soledad inhabitable, siento que se me cae el alma de tristeza, y en todo lo que miro se coagula una lágrima. No es sangre lo que recorre mis venas, son ríos pálidos de orfandad. No es piel lo que conforma mi cuerpo, son los soportes de un pozo de tinieblas. No son cabellos naciéndome en la frente, es la noche que se alacia en mis sienes. Realmente la confrontación de la unidad de uno, ¿no?, con el mundo en soledad, en meditación, ¿no?, es una profunda experiencia que creo que todos los poetas la tenemos y la entendemos, ¿no? El tema del desdoblamiento, que es el quinto tema que yo he separado, ¿no? Y es el desdoblamiento que se da cuando nosotros escribimos. Cuando escribimos, el acto mismo de la escritura, y cuando digo el acto mismo, ¿no?, me refiero al momento mismo en el que estamos, antes con el lápiz y el papel, ahora con la computadora, ¿no?, y que estamos en esa pequeñísima acción, en ese pequeñísimo movimiento, nos lleva a un desdoblamiento. En el momento de la creación dejamos de ser, dejamos de reconocernos. Es como si otro u otros estuvieran haciéndolo por nosotros. Muchas veces sucede que no somos capaces de reconocer lo que hemos escrito. Y Elvira lo dice muy bien en este poema. A veces voy muy lejos y llego lenta al abismo y olvido mi tamaño y mi color. Todo es gris, igual que aquellas piedras que encuentro en el camino.
y la tierra no me pertenece, ni el cielo, ni la voz amiga que me dio ternura, ni los rostros conocidos que reflejaron mi existencia. El tiempo es sólido, como una eternidad estática y callada, donde vivo sin vida, y aferro mis manos a las manos más tibias, sin lograr desatarme. Sin embargo, un sol imprevisto siempre me rescata y me devuelve el hombre cotidiano y las sonrisas aprendidas de la primavera. Las horas cruzan veloces sin detenerse ni un instante. Hay esperanzas hondas, millonario de sueños, pueblo con mi presencia muchas vidas, pero a veces repito, voy muy lejos y pido a gritos una nueva sangre para poder seguir y unos ojos distintos para ver como todos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cómo quisiera ser como el común? ¿No? Y entonces ella lo dice así, unos ojos distintos para ver como todos, ¿no? Ya no es mi voz nombrando las cosas cotidianas, ni mi amor acariciando rostros aprendidos, es lo ajeno, naciendo y perdurando, es la leyenda de una vida encontrada en el camino. O sea, la verdad que la manera como tiene Elvira de decir todas estas ideas, digamos, que estoy comentando yo, es fascinante. O sea, ingresas a su poesía y te puedes quedar ahí por horas y horas dándole vueltas y releyéndola, ¿no? Y sintiendo, porque eso también es una cualidad que no muchos poetas tienen, ¿no? El poder transmitir. El tema del amor, ¿no? El tema del amor sabemos que en Elvira es una constante y es un tema universal, ¿no? Y ella lo enfoca así también, ¿no? El amor es el tema de toda poesía, por eso para hablar de él en un poema es necesario un arte especial. No solo para no repetir lo escrito, sino para que el amor se deje sentir en el poema. Realmente cuando uno lee un poema que se deje sentir a través de ese poema, ¿no? Así, lo que quiero señalar en este tema es el cuidado especial de las palabras elegidas para hablar de él, ¿no? Por eso yo he puesto palabras para el amor. ¿Cuáles son las palabras que elige Elvira para el amor? Y la primera palabra es dulzura, ¿no? Y mirada, dulzura hecha mirada. Y silencio, fíjense, dulzura hecha mirada y silencio, dulzura de tus ojos y mis ojos, cuando se tornan niños, cuando no saben qué decirse ante tanta alegría acumulada. Dulzura de mejillas extendidas en sonrisa de luz de infancia irresponsable. Parece que viajamos hacia un pasado primitivo, donde la vida es vida sin saberlo y el amor es amor sin tener nombre. O sea, al final, en realidad, la palabra es no nombrar al amor. Esa es una maravilla, de verdad. El tema siguiente es la creación. El tema de la creación en general es el tema humano más profundo, ¿no? Es el tema del origen y la causa. Enfrenta a la humanidad contra la divinidad y viceversa. Presente ya en el pensamiento mítico, es quizá el origen de las teogonías y las mitologías. Desde la pregunta por la creación del universo hasta la pregunta por la creación artística en general y poética en particular. Elvira es una artista completa. Se expresa en múltiples formatos. En ella, pues, la creación es un acto permanente. ¿Cómo no pensarlo y cómo no expresarlo poéticamente? En el primer poema de su libro, Y el caos murmuró, hágase en mí según tu palabra, se une el elemento de la creación de la nada a partir del caos. La palabra como fuente creadora y el hágase en mí, que es la palabra de aceptación por antonomasia. Yo acepto que se haga en mí, yo no lo hago, se hace en mí. Es una constante que ya venía en otros poemas suyos, ¿no? Como en este que voy a leer, que tiene un acento vallejiano, ¿no? Hay horas increíbles. Pertenece a Cuando las sombras hablan. Hay horas increíbles que parecen arrancadas de la muerte, germinadas con la sangre de Dios. Horas en que el corazón nos queda chico, la piel estrecha y la palabra es balbuceo apenas. Horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños, nos ahoga, nos mata de verdad y de anhelo. Entonces volvemos los ojos a la altura para insultar los astros y queremos ser diluvio, mares desbocados anegando el infinito, apagando las estrellas, o fuego propagado en el tiempo. Y convertir la atmósfera en fuego, la distancia, la voz, y quemar el pasado y el presente, y ser perennemente fuego,
sin más allá. Enloquece la forma. Dios nos busca entre los escombros y en sus dedos azules nos toma y sonríe y nos apaga la sonrisa de Dios, ¿no? Las horas de la creación. Y que también se refiere a la creación, pero en otro tono. Músicas invisibles animan nuestra marcha hacia azules locuras. Tal vez podamos triunfar de los fantasmas huidizos del tiempo. Alzaremos un caballete gigantesco, hace alusión al caballete, ¿no? Porque ella es pintora, con nuestras manos asustadas. Árboles rebeldes posarán, tempestades malditas se asomarán a nuestros lienzos como brochazos oscuros sin salvación. Con horror miraremos nuestra responsabilidad de mártires, enfermos de tiniebla y luz, aferrados a pinceles que ya son parte de nuestro tacto, acosados por arcoíris de amor y sufrimiento. Tacto. Una de las palabras que más se repiten en sus poemas es voz, quizá tanto como silencio, como creación. Es como si en cada poema hubiera una poética o una metapoesía. Cada poema lleva una interrogante de sentido. Y creo haber oído en una entrevista, ¿no?, que haces tú, que ella misma lo dice, que cuando escribe quiere saber qué es lo que está escribiendo, ¿no? Sabemos que en poesía el sentido lo da la forma, y muchas veces lo asumimos así, pero hay una intención de reflexión poética en su poesía. Y aquí lo vemos, por ejemplo, aquí en la palabra crea tu voz. Quiero escucharte, pronunciar mi nombre hasta sentir que existo. Mi nombre grabado en la piedra oscura de tu voz, tonalidad profunda, que parece ampararme cual ala de granito. Tu voz, mi nombre confundido. No, mi nombre surge de tu voz, como espiga de bronce que fustiga los vientos. Nómbrame hasta sentir que nazco de mi nombre a través de tu voz. Y el último tema es el dolor y la rabia. La poesía de Elvira es una poesía muy delicada, tan delicada como fuerte. Aparentemente podría ser una contradicción. Sin embargo, sabemos que la poesía emana del sentir profundo. Allí donde emociones enfrentadas rugen y rabian, donde el espíritu oscila entre ternuras y desafíos, entre amores y odios, entre infortunios y venturas. Y tenemos aquí, por ejemplo, una muestra. Puro como color del instinto, como una bocanada de tristeza, puro, sin mezcla, es mi dolor. Ahora que ya no puedo hallarte, qué plenitud de ausencia hay en mi sueño para nombrar tus besos. Qué idioma de ternezas late en mis manos asustadas. Voy hacia tus pasos para alcanzar mis huellas, pero mi amor te ha traducido al cielo y he quedado pequeña, como un grano de tierra alucinado. Y que me encanta, que es de oración blasfema. El hombre afila los vientos, fabrica con ellos dardos que lanza hacia las estrellas más remotas, anhela sangrarle su luz y beberla hasta alcanzar sabiduría. Esfinge del misterio, él te daría todo lo que lo identifica por violarte, aunque después lo aniquilara tu increíble aliento. Sería el precio de la verdad para saciar la voracidad de su alma. Aún el hombre es una bestia, ardiendo sobre la estepa oscura, cuajada de dientes y de puños. Aún el hombre es un aborto que el destino cobija. Es que tal vez la tierra no es la tierra, sino un ojo destierro. En este tránsito de perdón a perdón hay puñales que en la roja palidez del crimen no saciarán su angustia de venganza. Reclamamos nuestro derecho al infierno, maldiciendo hasta ser una plaga con que purificaba Dios los frutos de su imaginación incontenible. Y también tenemos aquí otro, que es también otro enfrentamiento con Dios, al modo de Vallejo, ¿no? Tú, Señor, en vez de poesía, creas mundos que lentos se desgarran. Nosotros, dioses frustrados, emularte buscamos, mientras tú nos contemplas con tristeza, como contempla el hombre sus fracasos. Tal vez lloras y tu llanto nos filtra, lava de angustia, mar desamparado. A veces yo siento que estás grave, tú que no puedes permitirte la muerte, aunque tu eternidad te despedace. Presiento tu cansancio, lo adivino, desde la cal hastiada de mis huesos, la densidad morbosa de mi sangre. Yo te busco y doy vuelta a mi sombra,
Para hablarte recorro mis peldaños y en la cima, en vez de asirte, de desahuciada inmensidad me ahogo. Lejana omnipotencia, átomo soy de tu verdad, lívida mancha, como llaga en la piel inmensurable de esta continuidad todas tus bestias. Tú sufres tus zarpazos sin que una fe te alivie como al hombre. Padre nuestro, desheredado de plegarias. Y para terminar voy a leer este poemita que un poco resume también este tema, que es tu voz, ¿no? Quiero escucharte pronunciar mi nombre hasta sentir que existo. Este ya lo leí antes, pero quiero repetirlo porque quiero cerrar con este poema la presentación. Mi nombre grabado en la piedra oscura de tu voz, tonalidad profunda que parece ampararme, cual ala de granito, tu voz, mi nombre confundido, no, mi nombre surge de tu voz, como espiga de bronce que fustiga los dientes. Nómbrame hasta sentir que nazco de mi nombre a través de tu voz. Yo creo que Elvira y su poesía van a seguir naciendo siempre, ¿no? Porque realmente es una poesía tan profunda, tan valiosa y a la vez que llega tanto, porque es difícil encontrar una poesía en profundidad que también llegue, comunique, que motive y que mueva sentimientos, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente agradecerte a ti que me has dado esta oportunidad de poder Ana María, que nos has llevado por los caminos de la poesía de Elvira Ordóñez. Yo creo que sí. Y la Elvira, poesía ¿no? es Que profundamente siga, humana, sí, profundamente existencial, existencial, ¿no? Y profundamente constante y profundamente también reflejando lo que sucede en el mundo contemporáneo. Exacto, Hay muchos de los exacto, poemas exacto. que podrías estar en Niza, podrías estar en todos estos lugares de desgracia, aquí mismo, con todo lo que ha sucedido en estos últimos días en nuestra ciudad. Es tan vigente, ¿no? Tan profundamente vigente que tú te espantas, ¿no? de cómo es que su poesía puede ser siempre tan actual, tan vigente, estar tan presente. El primer libro ella lo publica cuando tiene 22 años, cuando las sombras hablan. Es una joven de 22 años, viviendo en una nueva ciudad. Y su poesía es tan presente hoy como hace años, cuando ella tenía los 22 años. Sí, y también hay un elemento que a mí me gusta destacar, que es un elemento profético en su poesía. ¿En qué sentido? ¿No? En que a mí me gusta mucho la figura del profeta, ¿no? Porque el profeta es el que no es el que alucina, como mucha gente cree, sino es el que vive en su realidad y la vive con tal profundidad, ¿no? Que le permite dos instancias. Una es mirarla, juzgarla y denunciarla, ¿no? Denuncia, pero denuncia en función de un anuncio, o anuncia en función de una denuncia, ¿no? Es decir, esto no puede seguir así, entonces hay que cambiarlo. Va a pasar esto, ¿no? Si seguimos por este camino, pasa eso. Y la poesía de Elvira es eso, y como tú bien dices, hay una constante, ¿no? O sea, desde sus primeros libros hasta los últimos libros, ¿no? Es eso, juega con la denuncia y el anuncio. La denuncia y el anuncio. Entonces, una dicotomía, exacto, como siempre en ella, en sí, su obra, ¿no? El tánatos presente. ¿Tú te atreverías a afirmar que a lo largo de todos estos 9 poemarios publicados, porque hay que destacar que ella tiene muchos poemas que no están publicados y que de verdad yo quisiera agarrármelos y publicárselos, aunque ella no me lo permita, claro, ¿no? Pero de verdad hay muchos poemas y estos 9 libros que son su producción impresa y publicada, ¿formarían parte de un solo libro? ¿Todos los 9 poemarios para ti? ¿O no? ¿O sería demasiado ir hacia una idea como esa? Porque para mí, yo siento que a lo largo de los años lo que ha hecho Elvira es escribir un solo gran libro. Digamos, en diferentes capítulos que podrían ser los títulos del libro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que también lo estaría ella. Porque eso se ve. Como que hay capítulos en ese libro y que cada capítulo serían los títulos de estos 9 poemarios. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo te diría que ahí en toda división, incluso la temporal, es arbitraria. Exacto. Que para mí es una gran obra. Es como la Suma Teológica. La Suma Teológica, exacto. Es una gran obra. Que sí, es un placer, Ana María, conversar contigo de poesía y sobre todo de la poesía de Elvira. Muchas gracias a ti por estar hoy aquí. Gracias, Eliana.